Bienvenidos. Una conferencia sobre el encuentro con tu doble, con tu otro yo. Entonces yo aquí no estoy viendo, no sé, 100 personas. Estoy viendo 200. Es decir, esto del desdoblamiento del tiempo y del espacio, algunos no solamente lo hemos leído a través de esta hornada, diría yo, de físicos cuánticos, ingenieros, etcétera, etcétera, que están hablando de lo mismo que algunos a través de nuestro trabajo interno y a través de las experiencias, en mi caso, sobre todo, de mis 12 años que he estado en México, estamos experimentando, ya no hablo de teorías, sino hablo de experiencias, ¿no? Estoy hablando de la experiencia no solo mía, sino de, creo que muchas personas, podría hablar de miles, ojalá fueran millones, que están experimentando el contacto con su doble, con su otro yo. Digamos que ese anhelo que todos hemos guardado durante muchos años en nuestro camino espiritual, de encontrar eso que llamamos el maestro interior, del cual todos seguramente habéis oído hablar, ¿no? Dice, pero ¿y esto cómo lo hago, no? ¿Cómo hago este encuentro con mi maestro interior? Bueno, pues resulta que eso del maestro interior lo vamos un poco acotando, ¿no? Y de repente encontramos a físicos cuánticos que están hablando del doble, del otro yo. Y cuando vemos un poco y analizamos la Toltecayot, claro, la Toltecayot es muy amplia, ¿no? Es toda la filosofía tolteca, pero si cogemos una parcela de la Toltecayot y analizamos, por ejemplo, la parte práctica que Don Juan explicó en sus libros a través de las enseñanzas de Carlos Castaneda, del cual supongo que todos alguna vez habéis leído o habéis oído algo de algo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sobre todo para los que ya tenemos unos poquitos más de años, pues en su día, pues los más jóvenes todavía no han llegado, ¿no? O no les ha llegado la onda de Castaneda, pero bueno, los que tenemos un poquito más de tiempo, pues ya sabemos que vendió 5 millones de libros y que en su tiempo pues hizo su trabajo de apertura de conciencia, ¿no? Ahora ese grupo de nahuales antiguo de Carlos Castaneda ha ido evolucionando, ¿no? Como todo. Y claro, como esto no es un trabajo en realidad con ningún maestro, pues uno cuando va dando conferencias por ahí, pues se va encontrando con gente que lleva, pues yo llevo 30 años o llevo 25 años estudiando el tema de Castaneda. Mi propuesta siempre es ya a toda esa gente pasar a otro nivel, ¿no? A un nivel más profundo de experiencia. Lo que pasa que, claro, buscar ese nivel de experiencia, pues sí exige una pequeña disciplina. A ver, digo pequeña, ¿no? Lo mismo que de alguna manera, pues no sé, el que practica Zen, pues sabe que tiene que hacer pues 4 sesiones de meditación a la semana. Los que practicamos un poco ese encuentro con nuestro otro yo, pues es algo tan simple, fijaros, como cuando nos vamos a dormir, poner un cuaderno y un bolígrafo de sueños. Fijaros por dónde se empieza. Y dice, ostras, ¿y esto va tan sencillo como esto? Pues sí, es que la cosa empieza por ahí, por acordarnos que una de las avenidas de poder de nuestro otro yo y de contacto con este yo de aquí, de esta dimensión, que por cierto, mi otro yo y mi yo, ni uno ni el otro se conocen, entonces ese acercamiento entre mi doble, entre mi otro yo, pues lo vamos a hacer en un momento que yo creo que en todas las culturas se ha visto como un momento sagrado, ¿no? Que es el momento en que nos vamos a dormir. Es un buen momento para hacer ese acercamiento hacia nuestro doble, hacia nuestro otro yo. Es un momento donde la puerta del tonal, es decir, esta realidad, se apaga y se empieza a abrir la puerta del nahual, es decir, de lo desconocido y lo misterioso, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, nosotros podemos mandar todo aquello que te está preocupando en esta realidad, porque tu doble vive una aceleración en el tiempo y en el espacio, un desdoblamiento que de alguna manera le permite recorrer
todos los destinos posibles. Claro, ¿y eso dónde se manifiesta? Se manifiesta en nuestro cuerpo. Por eso, que lo hemos escuchado tantas veces, el cuerpo es el que sabe. Cojones, sí. El cuerpo es el que sabe. Pero el cuerpo, ¿dónde? Sí, el cuerpo, el vientre. Vamos a ponernos en el vientre. Este es el que sabe mi mejor destino aquí en la tierra. Y mi mejor destino aquí en la tierra también lo sabe mi otro yo. Entonces, ¿cómo mando yo esa energía? Donde lanzo la energía de comunicarme con mi doble para que él, recorriendo esos posibles destinos, solucione las cositas aquí en la tierra para que ese mejor destino aparezca en mi vida. Pues eso solo lo sabe mi doble. Por eso decía que esto no es un trabajo que uno haga con un maestro de fuera, porque el único que tiene las soluciones pues eres tú. Entonces ya es hora de irlas a buscarlas donde hay que buscarlas, que es el contacto profundo con nosotros mismos. Entonces ese contacto profundo con nosotros mismos, pues yo propongo dos vías, ¿vale? Digamos que es una vía poquito a poquito durante la vida cotidiana, ¿vale? A través de lo que los toltecas llamaban el proceso de acecho, y la palabra acecho me gusta porque te trae en mente al cazador, ¿verdad? El cazador, ¿qué es lo que está haciendo? Está acechando a su presa. ¿Y cuál es la presa del guerrero? Pues uno mismo, ¿no? Entonces, cuando tú te acechas a ti mismo, estás haciendo ¿qué? Te estás autoobservando. Y en ese proceso de autoobservación se produce un acercamiento paulatino y poquito a poquito hacia el contacto con mi otro yo, con mi doble. Esta es una vía que en la mayoría de las escuelas iniciáticas se ha dado. Proceso de autoconocimiento, autoobservación. Maestro Gurdjieff, etcétera, que es uno de mis también maestros preferidos, contemporáneo también de este siglo, pues trabajaba esa vía, la vía del acecho. Y entonces dice, y en esta vía del acecho, luego iré al otro lado, al ensueño, y a los sueños. Pero esta vía del acecho a veces no es muy explorada, ¿no? Porque es más espectacular la otra. Claro, esto trae un trabajo más profundo y más diario, más constante, más disciplinado con uno mismo. Y para el que tenga muchas aventuras espaciales y mucho tema con lo cósmico, os diré que ningún ser del cosmos puede afectar a ningún guerrero si este guerrero es disciplinado. La disciplina crea algo en el guerrero que hace que nada te pueda afectar en el universo, sino que tú sigas tu destino sin interrupción, porque estás en esa disciplina que cierra tu aura, la fortalece y hace que tu destino sea más amoroso y suave. Vale, entonces estaba con la vía del acecho. Entonces, esta vía del acecho, que es una vía diaria de autoobservación y de autoconocimiento, es una vía de acercamiento hacia nuestro otro yo, pues poquito a poquito, que lo vamos materializando poco a poco. Y decía que uno de mis maestros preferidos, que abrió una vía todavía no muy explorada hacia ese encuentro de otro yo, es el trabajo de autoobservación, y con un trabajo específico que yo también, curiosamente, me encontré en México, buscando el chamán, y te encuentras con 1000 personas en un auditorio estudiando algo que se llama el eneagrama de la esencia, cosa que aquí todavía nadie sabe qué es esto, ¿no? Yo allí lo estudié hace 15 años o más, en este auditorio con 1000 personas, y yo caí a la conclusión que era esa personalidad que menos energía nos consume en este camino aquí en la Tierra, una personalidad que se adapta a lo que somos, porque en esto del proceso de autoconocimiento está cómo me transformo, ¿no? Pero a veces el proceso de transformación no es más que una lucha contra lo que uno es. No sé si me entendéis. Es decir, y este eneagrama es tan alucinante que está instaurado en tus genes. Es decir, que es que no te puedes arrancar una glándula endocrina y decir ahora voy a ser otra cosa. O
O sea, el que es un marcial tiene desarrolladas las glándulas endocrinas suprarrenales más desarrolladas, entonces emite un tipo de energía determinado, por eso le gustan los deportes de riesgo, un tipo de personalidad. ¿Y tú crees que alguien puede luchar contra eso? ¿O lo que tiene que hacer es conducir eso hacia algo constructivo en su vida? Y cuando ahora estoy hablando del marcial, estoy hablando del... Con esto quiero que entendáis que no estoy hablando de los 9 tipos que todos conocéis del enneagrama, sino estoy hablando de 7 tipos. 7 tipos que tienen que ver con la astrogenética, tienen que ver con el momento de la concepción. Y fijaos que ese tipo de personalidad hace que tú consumas poca energía. Y esto del encuentro con tu otro yo también tiene que ver con la energía. ¿Por qué? Porque ahora voy al otro lado. Hay una manera, digamos, más mágica de encontrar a mi otro yo, que no solo a esto de la autoobservación del día a día. Y sí, claro que hay una manera mágica. Es algo que en las enseñanzas de Don Juan, con Carlos Castaneda, hablaba del ensueño. ¿A alguno le suena esta palabra? Sí, ¿verdad? Claro. Entonces, el ensueño. Bueno, mirad, yo he escrito un libro que ahora justamente se va a republicar por tercera vez, sale la tercera edición, con ediciones Mandala. Creo que estará esta semana, no lo he podido traer porque no ha dado tiempo, o sea, había un problema, entonces no he podido traer ningún libro, pero estará en esto, donde yo recopilo todas las experiencias de ensueño. Es decir, yo este libro lo escribí desde el otro lado, es decir, lo escribió mi otro yo en realidad, porque es la recopilación de 12 o 14 cuadernos de sueños, y de ahí saqué pues toda la información que pongo en el libro. Entonces, cuando hablo de ese contacto con mi otro yo, bueno, estoy hablando de que hay dos maneras de hacerlo, para que nos entendamos. Estoy hablando del acercamiento a través del proceso de autoobservación, y también estoy hablando a través de los sueños, ¿vale? A través de los sueños, y más allá de los sueños, porque el ensueño es una técnica que nos permite entrar directamente en la consciencia del otro yo. Es decir, imagínate que una orden de este lado de la realidad llega al otro lado de la realidad y es ejecutada por tu otro yo, con la ventaja de que el otro yo es pura energía. ¿Me entendéis? Entonces, claro, si tú eres imagínate que eres pura energía y que además te mueves a través de la voluntad. Por lo tanto, ese movimiento que tú haces en el otro lado es un movimiento de no límite. No tienes los límites de esta realidad de los 4 elementos, ¿no? Estamos encerrados aquí en los 4 elementos. Entonces, a mí, bueno, pues yo doy como 4 o 5 seminarios diferentes, con todo, explicando todo este tema detalladamente, pero el primer taller de los que doy le voy a saco con el tema del ensueño, los sueños, el manejo de otras realidades, etcétera, porque eso es lo que a mí en mi vida más me ha ayudado a transformarme. Para que entendáis, para mí es un auténtico desperdicio irse a la cama solo a descansar. ¿Me entendéis? O sea, ir a descansar, por supuesto, pero aprovechar ese momento del sueño para que se abran otros mundos, otras realidades, ese contacto directo con mi otro yo. Entonces, los mensajes de mi otro yo los recibo a través de los sueños. Ese es mi vínculo principal, porque yo soy ensoñador. Pero ojo, hay personas que no son ensoñadores, son acechadores. ¿Qué quiere decir eso? Que como tendencia natural vas a tener más dificultades a entrar en este mundo de los sueños, pero luego eres un buen acechador. ¿Esto qué significa? Claro, si eres acechador, mirad, para esto del ensueño, luego os daré la técnica, ¿vale? A ver si hoy en una conferencia y al día siguiente me escribe alguien y me dice, oye, ¿qué pasa? Digo, no jodas, si a Carlos Castaneda le costó un año con Don Juan.
Pero hoy en día la energía está así de potente, ¿me entendéis? O sea, ya no hace falta estar un año con un chamán para conseguir un estado de conciencia alterado yéndote a dormir. Yo no estoy hablando con otra tercera vía que podíamos hablar, que son las plantas de poder, ¿vale? Esa vía la dejamos para otra ocasión, ¿eh? Pero esta vía de que tú te vas a dormir, y se abren las puertas de la conciencia simplemente porque te has dado una orden que ha sido cumplida por tu otro yo, pues se puede hacer, luego os daré al final, como postre, os daré el postre para que si alguno se atreve, también os dejaré, o si queréis luego dejarme vuestro correo o tal, porque también me siento con una pequeña responsabilidad si doy esta técnica, ¿sabes? Porque es una técnica que al que le sale luego dice, hostia, ¿qué hago con esto? Porque claro, una cosa es pensar que lo vas a hacer y otra cosa es que te ocurra y suceda y dices, hostia, pues es verdad, ¿no? Esto pasa como ya no estoy hablando del ensueño, estoy hablando de los sueños, ¿no? Empezamos mira, ponte el cuaderno, hazte esta afirmación, hazte una afirmación, me quiero conocer a mí mismo a través de los sueños, para ello quiero despertarme y escribirlos. Claro, si no te despiertas difícilmente vas a despertar. Bueno, pues ese es el pequeño trabajo de los que hemos cogido esa vía de experimentar con nosotros mismos, y al mismo tiempo es una vía también para los que uno tiene este tipo de experiencias, claro, como uno ya no trabaja con un maestro de fuera y te viene de dentro, dices, es que es por cojones que tengo que dejar a mi pareja, porque un terapeuta que me ha dicho, no, es que esta vía dentro, ¿no? Entonces, todo lo que son terapias, talleres, etcétera, son maravillosos, pero finalmente el que realmente te va a sacar las castañas del fuego es el contacto profundo contigo mismo. Entonces, incluso los toltecas dicen que a los 52 años quemaban todos los libros, porque la percepción del mundo y de la realidad que tú desarrollas es tan buena como la mía, ¿me entendéis? Entonces cada uno tiene que desarrollar esa percepción del mundo y de la realidad, y por eso los libros, seguir un libro, pues es un absurdo. Página 28, capítulo 24, aquí está la verdad, esta es la cagada de las fes, donde llevan a la gente a cumplir cosas, esas fes mentales, ¿no? que al final te arrastran al sufrimiento finalmente. Entonces estamos hablando de otro tipo de experiencia, otro tipo de conexión con eso que llamamos la conciencia cósmica, ¿no? Ese tipo de experiencia de comunión con lo sagrado, que es lo sagrado dentro de uno mismo, y cómo eso se manifiesta en nuestro mundo y en nuestra realidad, ¿vale? Vale, tenemos tiempo, tranquilamente. Voy un poco rápido. ¿Vale? Entonces, esta vía del encuentro con nosotros mismos a través de los sueños empieza por ahí, por colocarte un cuaderno y un bolígrafo. Entonces, esta noche todos lo podéis hacer. Cuaderno y bolígrafo, y haceros la afirmación: me quiero conocer a mí mismo a través de los sueños. Y en ese instante que te vas a dormir, lanzas aquello que te preocupa en estos momentos de tu vida, y además lanzas la confianza que la respuesta que te va a llegar de tu otro yo va a ser algo que quizás no tenga que ver con lo que tú estabas pensando que es la solución. No sé si me entendéis, porque a veces uno está pensando que la solución es cambiar de trabajo, cuando la solución es que por fin te armonices con tu madre. Joder, pero si es que he pensado, he pedido que a ver cómo encuentro trabajo porque llevo 2 años en paro, y fíjate, y esta noche, esto es un caso real, he soñado con mi madre, que no sé qué, no, claro, pues que es que la madre tiene que ver con todo eso, tiene que ver con el éxito en la vida. Entonces, si tienes una mala relación con tu madre, pues ese éxito en la vida, ese trabajo, pues es más difícil que llegue. Por eso os digo que a veces las respuestas son muy diferentes a las que uno está pensando. Dice, quiero trabajo, pero realmente no te viene nada de un trabajo, te viene una historia con tu madre, o con tu padre, o con tal, o con un abuelo, o con un bisabuelo, porque, como sabéis, pues somos consecuencia de
un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo, todas esas cosas que ellos no cumplieron, que dejaron sin hacer, realmente las llevamos ahora a nuestros genes y hay un impulso interno que nos lleva a terminar eso que ellos no terminaron. Por eso está con tanta fuerza, ¿no?, todo el trabajo ahora mismo que se está haciendo con la psicogenealogía, con las cuestiones de las uniones familiares, con todo eso que en las culturas indígenas yo me había encontrado, pues ese contacto con los ancestros tan importante y que aquí estaba muy olvidado. Entonces retomamos todo ese contacto también, porque claro, el contacto con nuestros ancestros también tiene que ver con nuestra fuerza interna, y con todo lo que venimos a materializar aquí en la Tierra, y también con lo que nos interesa, conseguir nuestro mejor destino aquí en la Tierra. Y es ese el gran cambio personal y planetario que podemos hacer, que es lanzar nuestra energía. ¿Para qué? Para conseguir nuestro mejor destino. Y es el que lo conoce, ¿cuál es? Es nuestro vientre. ¿Vale? También en esto de la física cuántica y el chamanismo, claro, cuando estamos hablando de que hay múltiples dimensiones, yo os puedo contar mi experiencia de esto de las múltiples dimensiones. Por algo he titulado mi libro Somos multidimensionales. Pues lo que yo he podido experimentar es lo siguiente: mirar que estamos en diferentes realidades, viviendo diferentes situaciones. Entonces, este ser que tú eres aquí en esta realidad, también hay otro ser que tú eres que está en otra realidad, experimentando otra línea del tiempo, en otro mundo, en esta realidad. Y también hay otro ser que está en otro mundo, en otra realidad. Y todos esos seres que tú eres pertenecen a una única conciencia cósmica. Yo hablo del ser humano multidimensional y lo resumo en una frase: todos los seres que yo soy, en todos los mundos que yo habito, caminando hacia la ascensión. Y cuando digo todos los seres que yo soy, obviamente no estoy hablando lo que algunos ya están pensando, el ángel que yo soy. Pues también estamos hablando del ser oscuro que yo soy, y que habita también en otras dimensiones. Claro, porque de la luz ya nos han hablado mucho, pero de la oscuridad no tanto, que al final es la que nos chinga la vida, el no afrontar esa parte oscura correctamente. Por eso se están dando tantos casos de, no sé, pues hablar de paz y crear guerra, o de hablar de economía y luego defraudar, ¿no? Ese es el mal control de la luz, de esa dualidad luz-oscuridad dentro de uno. Entonces, contra uno más habla de un tema, curiosamente, uno tiene más peligro de crear el polo contrario. Por eso se ve titular, asesor de la ONU por la paz pega a su mujer. O el Bush, no, yo voy a liberar al mundo y crear una guerra, ¿no? Pero para él era salvar al mundo, no sé si me entendéis. Es justo ese mal control de nuestro, o el saltón de turno, ¿no? Que sube en un estrado y dice: yo os curo todo, yo soy el sanador y tal, y luego levantan las faldas y mamma mía, todo lo que hay de aquí detrás, ¿me entendéis? Entonces ese es el mal control de esa fuerza dual, de la dualidad, y de la falta de equilibrio en lo que al final pues debe de ser un proceso correcto, que es pienso, siento y actúo. Entonces, cuando esto pienso, siento y luego actúo de otra manera, pues ahí ya se empieza a generar eso que llamamos también enfermedad muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, está hablando de la física cuántica, del chamanismo y del acercamiento a nuestro otro yo. Entonces, sí existen otras dimensiones, y muchos hemos experimentado a través del ensueño cómo desarrollamos también diferentes líneas del tiempo, incluso en esta realidad. En hechos importantes de nuestras vidas se despliegan líneas del tiempo. Por ejemplo, es que yo no me casé. ¿Quién sabe si en una línea del tiempo estás casada y tienes 5 hijos, y en esta línea del tiempo estás experimentando tu soltería? ¿Quién sabe? Yo sí he podido experimentar cómo estaba en otra línea del tiempo, allí en Chiapas, iba corriendo y justo antes de que me cogen digo: uy, menos mal que en otra línea del tiempo estoy más tranquilo, porque en esta ya sabía lo que me tocaba. me estaba agarrando el ejército, ¿me entendéis? Eso es lo que viví en una línea.
lo que pude experimentar a través del contacto con eso que llamamos el cuerpo del sueño, que ese se despliega por las líneas del tiempo y me trae información. Claro, la información, ¿de dónde la recoge? De mi cuerpo, del agua de mi cuerpo. El agua, sabéis que nuestro cuerpo básicamente es agua, una porción muy grande de agua. El agua trae información, esa información la capta el cuerpo de energía, y ese cuerpo de energía se comparte también con nuestro otro yo. Entonces, esto que parece ciencia ficción, cuando lo contábamos los que hacíamos chamanismo, resulta que ahora vienen los físicos cuánticos y se meten a saco con esto, maravilloso. Jean-Pierre Garnier, no sé si habéis leído el libro de su doble, que me lo voy a encontrar en el Congreso de Sanadores, por si queréis también acudir, en el Congreso de Sanadores y Médicos que va a haber en Donosti a finales de junio. Entonces espero que nos sentamos y platiquemos, ¿no?, entre lo que es la física cuántica y los que hemos tenido experiencias de ese tema que hablan del desdoblamiento, y cómo podemos compartir, ¿no? Yo poca idea tengo de física cuántica, sí he tenido muchas experiencias de desdoblamientos y de encuentros en el más allá de lo ordinario, ¿no? Más allá de lo ordinario, porque claro, no os penséis que de repente uno puede hablar de otras dimensiones sin hablar, por lo menos en mi caso, del tema cósmico. Claro, porque si todavía estamos pensando en eso de que somos los únicos del universo, pues sí que andamos todavía jodidos, ¿verdad? Entonces, claro, incluso el Don Juan ya lo decía, ¿no? Existen unos seres que cuando saltamos en el sueño se ven por ahí, ¿no? Le llaman los predadores. Y fijaros, cuando hablo de seres del cosmos, estoy hablando también de dualidad. No todo lo que llega del cielo son seres angélicos y maravillosos, sino que también tienen sus propios intereses egoístas con los humanos y hacen sus jugadas. Incluso el Don Juan, en las enseñanzas en los libros de Castaneda, hablaba de los predadores, ¿no? Como esos seres que estaban en otras dimensiones y que ellos los veían en sus saltos a otras dimensiones, y decían, claro, es que ellos han creado un humanero, en vez de un gallinero, un humanero. Entonces nos tienen como gallinas, alimentándonos de tal manera que a ellos les interesa darnos un tipo de alimento para que ellos también a su vez se puedan alimentar, y ese alimento que ellos quieren es el miedo, el alimento del miedo, de las malas vibraciones, de la ansiedad, de todas esas vibraciones parece que ellos comen. Entonces al humanero lo tienen bien controlado. Entonces hablar de la historia de la humanidad sin pensar en que ha habido intervenciones desde otros planos de conciencia y que las sigue habiendo, porque claro, cuando hablamos a más del tema cósmico, pues estamos hablando de física cuántica, estamos hablando de ¿qué? De que vivimos en un continuum espacio-temporal. Entonces, si en ese continuum espacio-temporal, de repente, desde el futuro, encontramos que hemos hecho mal algo en el pasado, ¿qué creéis que podemos hacer? Meternos en unos de esos llamados agujeros de gusano, que los Stephen Hawking y mucha gente escribe en sus libros, y regresar a su pasado, es decir, nuestro presente, para crear nuevas líneas del tiempo. Y esto está sucediendo ahora de alguna manera un poco visible. Joder, pues más visible, vamos, imposible. Círculos en las cosechas, los crop circles, ¿verdad? Esos círculos que aparecen en los campos de trigo de Inglaterra. Y claro que como todo, cuando hay luz, ¿cuál es la técnica? Pues meten un poquito de oscuridad y dicen, ya toda esa oscuridad. Por supuesto que hay círculos en las cosechas que están hechos por humanos, pero también os aseguro que hay otro montón de círculos en las cosechas que no están hechos por los humanos. Pues ahí tenéis algo que tiene que ver con la Tierra y con la física cuántica, tiene que ver con los desplazamientos del tiempo y del espacio que nosotros mismos estamos haciendo. Porque cuando yo hablo de mi contacto en mi libro con los seres de las Pléyades, que son, bueno, pues un poco con los que más trato tuve, por decir de alguna manera, pues estoy hablando de que ellos son
nosotros mismos en otro tiempo y en otro espacio. Y yo digo, bueno, pues qué mejor maestros que alguien que ya pasó por aquí, por la Tierra. Porque claro, un maestro que viene de no sé qué planeta y que mira la Tierra y dice, bueno, mejor que hagáis esto o lo otro, o no sé qué consejito, bueno, yo prefiero a alguien que ya haya pasado por esto, ¿no? Por este camino que todos estamos caminando, que a veces no es fácil, ¿verdad? Entonces, si alguien que ha pasado por aquí, de repente está en el futuro y ve qué problemas ha habido en la humanidad y dice, ¿y ahora cómo podemos corregirlo? Bueno, pues una manera en la cual la están haciendo es primero, pues dando información, ¿no? Porque la luz es información y la falta de información es oscuridad. Entonces, primero, lanzar información. ¿De qué? De lo que está ocurriendo en la Tierra, de la manipulación en la cual estamos sometidos, desde el proyecto HAARP, comandado por Estados Unidos, con sus pedazos de antenotes, irradiando desde la ionosfera y barriendo toda la Tierra, controlando. ¿Qué interesa controlar? Pues la frecuencia del ser humano para que no salte más alto, ¿no? HAARP se encarga de esto, se encarga de controlar la frecuencia, esa frecuencia que vibra a 1024 megahercios, es la frecuencia de nuestro ADN, ¿vale? Entonces, de esto, de esta parte de la manipulación de los seres humanos en la Tierra, bueno, pues también están hablando los seres del cosmos y están dando, bueno, pues algunas soluciones, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a ver cómo todo esto le podemos dar un poco la vuelta. ¿Desde dónde? Pues desde nuestro trabajo interno, no hay otra. ¿Entendéis? Si gran parte de la humanidad pudiera hacer ese encuentro con su otro yo y hacer ese impulso hacia su mejor destino, pues obviamente pues muchas cosas de las que ocurren en la humanidad pues no estarían ocurriendo, ¿vale? Ese es el gran viaje de estar aquí en la Tierra, el impulso hacia lo desconocido e infinito que nos ha traído todos aquí en la Tierra, ese impulso que todos sentimos y que finalmente tiene que ver casi todo con una búsqueda de la energía. Yo digo que somos viajeros en el tiempo y en el espacio, y el planeta Tierra es una estación donde descendemos para recargar nuestro Merkaba, nuestro cuerpo de luz. Entonces, esta recarga de nuestro Merkaba nos permite luego acceder a otras dimensiones en eso que hemos llamado el proceso de la muerte, que se habla también, seguramente habéis oído hablar a mucha gente pues, vinculada al New Age, sobre el tema de la ascensión. Los toltecas crearon una ciudad entera solamente para eso, para crear guerreros capaces de saltar a otras dimensiones. A esa ciudad le llamaron Teotihuacán, donde los hombres se hacen dioses. Y los guerreros de Quetzalcóatl, en eso se instruían. Se instruían en el arte del acecho y en el arte del ensueño. Es decir, un guerrero vinculado profundamente a sí mismo, ¿qué es lo que hace? Durante el día se acecha y durante la noche ensueña. Y es que yo no veo más trabajo ya que esto, ¿entendéis? Es decir, durante el día acechar es estar presente en cada instante, un poco esas vías del Zen, ¿no? De presencia total en cada instante con lo que haces, sobre todo con lo que piensas, con lo que pensamos. Entonces, hoy en día autoobservar nuestros pensamientos es fundamental. Mirar, los que hemos tenido estas experiencias de ensueño, y digo hemos tenido porque no solo yo, mucha gente las está teniendo, hemos experimentado claramente en el ensueño cómo cada pensamiento se materializa. Y eso es una gozada. Cuando tú estás en el ensueño, cómo lanzas la voluntad y eso se materializa en el instante. Claro, y eso sucede también aquí en la Tierra, pero claro, las cosas de palacio van despacio. ¿Me entendéis? Esto va más despacio que cuando estamos en el otro lado, con nuestro cuerpo de ensueño. Ahí la voluntad que tú lanzas, cuando lo experimentéis, si alguna vez experimentáis este trabajo con el ensueño, ves que se manifiesta instantáneamente. ¡Bumba! Por eso los primeros ensueños suelen ser de disfrutar.
de disfrutar. Y vas en un coche y dices, más rápido de coche, ¡shum! Y dices, para arriba de coche, ¡wow! ¡Para abajo! ¡Wow! El tema del ensueño al principio es divertido, luego te das cuenta que también es una pérdida de energía y que es mejor focalizar la energía para cosas útiles, ¿no? Útiles que de alguna manera te puedan solucionar también este encuentro que tenemos aquí en la Tierra, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Pues la propuesta es unir los dos lados de la conciencia, el lado derecho y el lado izquierdo, el racional y el intuitivo y mágico, ¿eh? Porque no solamente nos tenemos que abocar a esa parte del nahual del desconocido. Ojalá la humanidad hiciera buenos razonamientos, ¿me entendéis? Lo que Castaneda llamaba arar bien la isla del tonal. Y a mí no se me ocurre invitarle a nadie al camino ese del nahual sin tener bien arada la isla de su tonal. Porque claro, el nahual es lo infinito y lo desconocido. ¿Cómo te metes a ese mundo de lo infinito y lo desconocido? Pues con una buena toma de tierra, claro, con un buen trabajo en el tonal, con un buen trabajo hacia tu personalidad, con un buen trabajo con tus ancestros, con unas buenas raíces. Y a partir de esas buenas raíces y ese buen trabajo con tu personalidad, luego ya vamos a aventurarnos ya también a ese lado mágico, ¿no? Entonces, claro, a veces al ego le gusta más esta parte de entrar en lo mágico muy rápido y de repente lo otro empieza a desaparecer el trabajo, la pareja, la familia, y digo, hostia, ¿a dónde me estoy yendo? ¿Sabes? Entonces, este trabajo de asentarnos bien en el mundo, en esta realidad, y al mismo tiempo vivir nuestra conexión con lo mágico, con lo infinito, con lo cósmico incluso, porque ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a permitirnos también poco a poco? Ya sabéis que hace 25 años hablar de yoga era, joder, el rarito. Bueno, pues algunos, aunque paguemos el precio quizás de tener menos alumnos en nuestros cursos, no puedo decir más que sí, que podemos también experimentar la conexión con lo cósmico, ¿me entendéis? O sea, la conexión con lo cósmico pertenece, igual que cualquier otra conexión, al ser humano, Entonces, saber cuál es nuestra familia cósmica, tener esa conexión con nuestro futuro que de alguna manera nos pertenece, y realmente pues entrar en trabajos internos que nos permitan, a través de nuestro propio proceso de evidencia, porque este fin de semana le decía a un grupito, le decía, el mejor vidente, esto también tiene que ver con la física cuántica, el mejor vidente ¿cuál es? El que nunca acierta. Claro, el que nunca acierta, porque es capaz de modificar los futuros chungos de las personas. Por eso nunca va a acertar un buen vidente. ¿Me entendéis? Claro, porque claro, si un vidente ve un futuro chungo y te lo dice, cojones, ya te lo ha manifestado, ¿me entendéis? Entonces un buen vidente, ¿qué es lo que hace? Nunca acertar, porque hace que esos futuros chungos nunca sucedan. ¿Y cómo se hace esto? Pues creando un presente hermoso y bonito en las personas, modificando el presente, Entonces, claro, esos trabajos donde, pues que yo también realizo, porque bueno, pues de alguna manera mi linaje es un linaje de videntes, cuando hago las lecturas del campo de energía, pues claro, ¿dónde voy a ir? Pues a modificar las cosas que hacen que las personas luego no tengan movidas en su futuro, ¿no? Y entonces yo voy ahí a leer el campo de energía y a ver qué me cuenta. No quiero saber nada de la persona al principio, prefiero no saber nada, porque voy limpio, ¿me entendéis? Luego ya sí, luego ya le puedo pedir, pero la primera entrada ahora mismo la estoy haciendo sin saber nada de la persona. A ver qué me cuenta tu campo de energía, porque resulta que, claro, no me quiero contaminar con lo que tú me cuentas, porque yo luego ya empiezo a meter mi coco. Entonces prefiero leer el campo de energía directamente con la persona y recibir la información, para ver si coincide de vez en cuando con las preguntas que traía la persona. Dice, de vez en cuando, Y luego sí, luego yo hago un trabajo más del lado derecho. Vamos a ver tu árbol genealógico, vamos a ver qué traes, cuéntame en 5 minutos tu historia, y ahí podemos aplicar ya las técnicas que durante 20 años pues he estado trabajando, de kinesiología, de hipnosis, etcétera, etcétera, un poco lo que ya conocéis, ¿no? Pero esta parte de la lectura del campo de energía,
donde también veo los animales de poder, porque claro, al final creo que ya no queda otra más que dar poder a las personas, ¿me entendéis? Y dar poder a las personas es darle su animal de poder para que pueda hacer un vínculo más profundo con su otro yo, porque los animales de poder son eso exactamente, son el vínculo de tu otro yo, pero además manifestándose aquí en la tierra, como una parte de ese vínculo con tu otro yo, pero manifestándose aquí en la tierra, y además regalando los dones sanadores que traen esos animales. Entonces, curiosamente muchas veces pues suele ocurrir, ¿no?, que lo más fuerte en ti al final es una debilidad, ¿no? Es que yo siempre ando perdida, pues claro, es que es medicina de la ballena, y la ballena justamente es guía, dirección y propósito en la vida. Y de joder, gracias, porque desde que me lo has dado, de verdad que estoy muchísimo mejor en mi vida. Entonces, esto del trabajo con los animales de poder, pues también lo hago en esas lecturas del campo de energía, donde veo esa información. Entonces, al final se trata de ¿qué? De darle a las personas herramientas que les permita avanzar en su camino interno hacia el contacto con su otro yo, que es el único que puede solucionar nuestra vida y el que conoce nuestro mejor destino, el que está en otro tiempo y en otro espacio, y como es otro tiempo y otro espacio, lo que resulta que tú lanzas la pregunta aquí y claro, tienes algo que nos falta a todos, poco tiempo para resolverlo, pero el que lo captura en el otro lado, que funciona a otro tiempo, a otro espacio, resulta que tiene 3 días para resolver esa pregunta, lo que aquí no solo tenías un instante para resolverlo. ¿Me entendéis de qué va esto? El otro yo vive en ese desdoblamiento que ya en la física cuántica habla que es posible desdoblar el tiempo y el espacio. En ese desdoblamiento sucede que el otro yo maneja otro tiempo, otro espacio, entonces te puede traer esa información, otra información, ¿vale? Vale, como ya vamos terminando y hay que cumplir así como un poco a rajatabla, voy a ir al ensueño. ¿Os apetece lo del ensueño? Mirad, el ensueño te abre todas las posibilidades que tú jamás hayas pensado que podrías experimentar en la tierra, simplemente yéndote a dormir. Y es tan simple como esto, fijaros, no es nada complicado. Mirad, la técnica del ensueño parte de un sueño lúcido, ¿vale? Partimos. ¿Sabéis todos lo que es un sueño lúcido? Es un sueño donde aparecen los personajes claros, ¿vale? Parte de eso, un sueño lúcido. ¿Hasta ahí llegáis? Sueños lúcidos, un sueño donde tienes un mensaje, vale. Hasta ahí todos hemos llegado. Siguiente paso. ¿Habéis llegado hasta ese punto donde sois conscientes de que estáis en un sueño? Bastantes de vosotros, ¿verdad? Habéis sido conscientes de que estabais soñando. Vale. En ese punto te acuerdas de la orden que Saya os va a lanzar en este instante. Y la orden es la siguiente: me quiero mirar las manos. Fijaros que es una cosa tan sencilla como esto, como hacer este movimiento. Mirad, hacer la práctica para que esta noche alguno de vosotros se encuentre en las manos. Entonces, si lográis hacer este movimiento, mirad, es decir, en un sueño, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que una orden del tonal, es decir, de esta realidad, ha llegado al otro lado, al nahual, y encima ha sido ejecutada en este instante que tú te miras las manos. ¡Wow! Super susto mocorrotonudo. Resulta que todo lo que me han dicho de la espiritualidad, cojones, empieza a ser cierto. ¿Me entendéis? Porque ya es un paso, ¿no? De leer, de esto, de pensar que a de repente ejecutar, verse las manos, sentir que eres pura energía. Y a partir de ahí dices, ¿y ahora qué? Bueno, hay
una serie de enseñanzas para aprender a moverse en ese campo una vez que ya ejecutas, cómo moverte, cómo sacarle mejor partido. Eso es un poco lo que yo invito a las personas en mis talleres, el fin de semana, donde profundizamos en ese encuentro con nuestro otro yo, con todo esto que os he hablado, con el ensueño, con el arte del acecho, cómo hacer un buen trabajo con los sueños, con los arquetipos. También de vez en cuando nos metemos un poco con lo cósmico, aunque alguna vez que ha visto lo cósmico, digo, bueno, pero es parte también de mi historia. No puedo dejar de hablar de algo que he vivido tan fuerte internamente, ¿no? Como es el contacto con seres de otros planos de conciencia y con lo que me han regalado, ¿no? Que sobre todo tiene que ver, bueno, pues con eso que llaman el ADN, el ADN, las 12 hebras famosas, y una sustancia que os invito a que eliminéis de vuestra vida ya para ir terminando, que es la cafeína. Mira, la cafeína la toma en eso de la mano oscura hay muchas cosas. Entonces resulta que la cafeína se conjuga con la adenina y forma un gel mutágeno que impide la decodificación del ADN. Esto que está un poco, o estuvo ya hace unos años más en boga, ya va perdiendo fuerza, ya esto va por hornadas, según vienen los americanos. Entonces, en la hornada aquella de las reconexiones, se habla mucho del ADN y de todo esto, ¿no? Pues eso hace ya 15 años que yo estoy hablando de eso, que tenemos ese ADN, que podemos reconectarnos con las hebras de ADN perdidas, que una vez fueron manipuladas desde otros planos de conciencia, porque sí hubo un ser humano originario, con 12 hebras de ADN. Y hace 500.000 años, por eso los científicos no encuentran, ¿no? Dicen, el eslabón perdido, ¿dónde está? Y no encuentran, ¿no? Porque claro, es imposible que en 50.000 años, pues, un gatito pase a león. Eso está claro que no lo encuentran. Dicen, ¿y dónde está el eslabón perdido? Bueno, pues, algunos abogamos porque hubo intervenciones desde otros planos de conciencia, ¿no? Y ahí hablamos de Nibiru, de los Anunnaki, y de toda esa película cósmica, ¿no? Que también a través de los ensueños yo he vivido, es decir, que yo he vivido con los pleiadianos y con estos seres Anunnaki, que en realidad sí, claro, sí son nuestros dioses, porque en realidad ellos sí que fueron los que crearon al ser humano, ¿no? Antes de esos hubo otros, ¿no? Hubo otros que en una necesidad de experimentarse a sí mismos donaron su ADN, ¿no? Es un poco como nosotros, ¿no? Dices, ¿por qué tienes hijos? Porque tienes como una especie de necesidades de crear algo y que perdure, ¿no? Entonces, estos dioses, en una necesidad de autoexperimentarse a sí mismos, crearon al ser humano originario. Lo plantaron en la tierra y dijeron, tú eres el guardián de esta biblioteca viviente de miles de millones de ADN que desde diferentes puntos del universo nosotros hemos dejado aquí en la tierra. Por eso yo abogo por una ecología espiritual, sabiendo que estamos unidos a la conciencia de Gaia. La conciencia del ser humano y la conciencia de Gaia es una. ¿Cómo manipulo las cosas de la mano oscura? ¿Cómo manipulo el ser humano? Manipulando la conciencia de Gaia. ¿Y cómo manipulo la conciencia de Gaia? Ocupando todos los lugares de poder que nuestros ancestros crearon. ¿O por qué creéis que en medio de aquel monte perdido hay una ermita? Porque allá había un círculo de piedras donde nuestros ancestros invocaban a los seres del cosmos, por donde hacían sus conexiones multidimensionales. Claro, entonces allí lo normal es que esos grupos paganos vinieran a la iglesia y hacían ¡pam! Y una ermita encima. Pues ahora San Andrés. Bueno, pues San Andrés. Entonces llegamos los nahuales plantadores de cristales y decimos, pues no, ahora de nuevo el espíritu de Gaia, ¡pum! Y plantamos un cristal. Entonces, los nahuales plantadores de cristales, pues plantamos cristales en los lugares de poder para restaurar la conciencia de Gaia. Y también os invito a esto. Por 3-4 euritos tenéis un cuarcito, y buena labor y servicio a la humanidad hacéis cuando paséis, sobre todo por lugares sagrados, por lugares de poder que han sido ocupados por instituciones, restauramos la conciencia de Gaia pura en ese lugar. Y además también va a crear un halo de protección para esto que la humanidad todavía le toca por vivir.
Todavía me toca por vivir muchas cosas, y además que van a tener que ver con lo cósmico, ¿eh? Entonces, por lo menos nunca podréis decir que nadie os habló de que seres del cosmos un día llegarán a la Tierra. Y claro, como van a llegar a la Tierra, los que no creen son los que más se van a arrodillar entre ellos, porque como les va a romper el paradigma mental tanto, se van a caer abajo, ¿eh? Los pleiadianos, estos seres del cosmos del futuro, lo primero que me dijeron es: no, con nosotros no vas a tener avistamientos, no te vamos a ver el platillo. Eso ya lo hicisteis los seres humanos en otros tiempos. Eso es perder nuestra fuerza y nuestro poder personal ante los dioses que vinieron del cielo. Eso ya lo hicimos. Lo hicimos además en lugares como Stonehenge, ¿eh? Stonehenge no es más que un lugar donde nuestros... Y dice: oye, ¿por qué Inglaterra los círculos en las cosechas? ¿Por qué? Porque Stonehenge era un lugar donde nuestros ancestros invocaban, los druidas invocaban a esos seres del cosmos, y ya tuvieron esas conexiones con los seres del cosmos, ya los adoramos suficiente, ahora ya no se trata de esto. Ahora el que quiera sentir lo cósmico, por lo menos en mi caso, lo tendrá que sentir a través del corazón y de otras formas también, porque esa expresión de lo cósmico pues se tiene que manifestar de alguna manera u otra, ¿no? Así que yo os emplazo pues un poquito a mi página web, que es soysaya.com, así de fácil, donde iré pues poniendo todos mis pequeños talleres y las cositas que vaya haciendo, y también voy a dejar aquí una hojita por si alguien quiere dejar su correo electrónico o tener un poquito más de vínculo con esto, con todo este mundo pues un poco loco que habéis escuchado. Dime, bonita. Entonces, ¿tú crees que en esta realidad de presente ya los extraterrestres estén aquí? Sí, claro. Hay algunos de esos que llamamos extraterrestres, sobre todo los que viven en los mundos intraterrestres, pues son humanos iguales que nosotros, son versiones de la humanidad en diferentes futuros, y sus puertas de entrada están en la Tierra, y ellos son humanos igual que nosotros, y alguna vez se mezclan, e incluso te diría que pasan información de técnicas de sanación y de otras cosas, Ahora mismo hago de este contacto con los mundos intraterrestres, ha sido mi partida a Tenerife, por ejemplo, ¿no? Llevo un año viviendo en Tenerife, con todo lo que supone dejar pues la península, ¿no? Porque todos mis talleres pues están en la península. Cada 15 días tengo que venir aquí a trabajar, pero esa llamada que he tenido desde los mundos intraterrestres, cuyos vínculos están por esas cuevas de Tenerife, pues allí estoy un poco trabajando todo este tema, ¿no? Entonces, claro, si te llaman, pues ¿qué haces? Pues ir y ver qué es lo que ocurre allá y por qué ese vínculo de la humanidad en el futuro pues me está conectando para que yo haga no sé qué, y estoy viendo a ver qué pasa, Entonces yo ya sé lo que tenía que hacer con los pleiadianos, ahora he tenido esa conexión con los intraterrestres y lo estoy experimentando. Mi conexión siempre con los seres del cosmos hasta ahora siempre ha sido a través del ensueño. En todas las experiencias que yo narro en mi libro han sido del ensueño. Ok, pues ya me chapan en el chiringuito. Pues ya, muchas gracias a todos. Sí.